Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de citología del endometrio, pero vamos a hablar sobre todo de citología en toma directa del endometrio. Para empezar, ¿dónde vemos células endometriales? ¿En qué citologías podemos ver comúnmente células endometriales? Primero que todo, en los extendidos cérvico-vaginales. Recuerden que hasta el día 10, el éxodo normal de la menstruación, digamos, o de las células que han menstruado, pueden verse en los extendidos cérvico-vaginales como células en general degeneradas, porque están ya viejas, digamos, se pueden ver y se ven sobre todo en forma de bolas, y eso no es anormal. Lo podemos consignar o no. El sistema Bethesda dice que lo consignemos siempre y cuando las pacientes sean mayores de 45 años. En extendidos endocervicales, también por la caída dentro del canal endocervical o también porque el cepillo del operador subió un poquito más arriba y tomó células del istmo o del mismo endometrio, y lo que yo les comentaba antes, toma directa de la cavidad endometrial. Vamos a ver entonces este tipo de citología. ¿Cuándo se indican estas citologías? Ustedes saben que la citología en toma directa del endometrio no está muy difundida en el mundo. En Japón, por ejemplo, y en algunos países europeos, pero sobre todo en Japón, se la utiliza como screening de carcinoma endometrial. En los demás países, por ejemplo en Estados Unidos casi no se utiliza, en algunos países de Europa, acá en Argentina en algunas instituciones, se lo utiliza para algunas indicaciones específicas. Por ejemplo, para pacientes mayores de 40 años con alteraciones del ciclo menstrual, para ver cómo está ese endometrio, estudio prequirúrgico en pacientes con miomas o en pacientes con patología benigna que van a operar para descartar un carcinoma, el seguimiento del tratamiento hormonal en lesiones neoplásicas o del climaterio, el monitoreo del tratamiento con tamoxifeno en cáncer de mama. Ustedes saben que en general se utiliza entre 5 a 10 años de tamoxifeno post cáncer de mama, y el tamoxifeno es un agonista en el endometrio que produce pólipos, hiperplasias y muy rara vez carcinomas. Y también se puede utilizar para una búsqueda dirigida de la detección de las lesiones precursoras y del carcinoma de endometrio, como hacen los japoneses. ¿Cómo tenemos que procesar nuestra muestra? Ustedes saben que cuando uno pasa el cepillo en la cavidad endometrial, sangra, o sea que se desprende el epitelio superficial, los vasos superficiales producen el sangrado normal, entonces cuando nosotros extendemos sobre el portaobjeto hay muchos hematíes. Lo que se hace habitualmente, o lo que nosotros hemos hecho habitualmente, es secar al aire ese extendido, o sea, dejarlo secar sin fijar con alcohol, y después lo sumergimos en una solución salina fría. Esa solución salina está hecha con 1 litro de agua destilada y 9 gramos de cloruro de sodio. Lo dejamos unos minutos en esa solución y vamos a ver que decantan los hematíes en el fondo, ya que se lisan los hematíes con esta solución salina. Después lo introducimos en el alcohol 96 y hacemos la coloración de Papa Nicolau normal que hacemos habitualmente. Entonces, acá vemos 2 extendidos. Este es el extendido que se hizo fijándolo directamente con alcohol. Ven que es muy hemático, ya se ve así a simple vista, y este es secado al aire, hidratado con la solución salina fría y fijado posteriormente con alcohol y a coloración de Papa Nicolau. Ve que no tiene casi hematíes. Así se ve un extendido fijado con alcohol, sin el tratamiento con la solución salina fría. Miren que tiene muchísimos hematíes que tapan algunos tipos de células del fondo, como pueden ser las células estromales, y además, aparte de los hematíes, hay como un suero, el suero normal,
¿sí? Que cubre a estas células y no se pueden ver claramente las características nucleares y citoplasmáticas. En cambio, miren la diferencia cuando hay lisis de glóbulos rojos, si bien en el fondo quedan algunos glóbulos rojos, la citología nuclear y citoplasmática se pueden observar bien en estos extendidos. ¿Cuáles son las dificultades de la toma directa endometrial? En general, las tomas directas endometriales se pueden hacer por histeroscopía, y ahí se necesita hacer una histerometría, una dilatación del orificio cervical externo, y si no se hacen por histeroscopía, también hay que hacer lo mismo, pero por lo menos hay que hacer una dilatación del orificio cervical externo e interno. O sea que uno necesita mayor entrenamiento y trabajo. Por eso, clásicamente, se dice que no es un método útil para screening, como lo es el extendido exocervical, que uno fácilmente llega al cuello y uno puede, cualquier operador que sepa hacerlo puede hacer un extendido Papa Nicolau. En cambio, esto no cualquier operador lo puede hacer, sino que tiene que estar entrenado. Bueno, si nosotros vamos a ver un extendido endometrial en toma directa, tenemos que seguir un orden para ver todos los elementos que componen este extendido. Porque uno en general lo que hace es ir directamente a las células epiteliales. Pero hay muchas cosas más, muchos elementos más que nos ayudan a hacer algunos diagnósticos. Por empezar, hay que ver el fondo. El fondo nos ayuda mucho. Ustedes recuerden que el normal en la citología endometrial es el fondo hemático. El normal en la citología endocervical es el fondo mucoide, puede tener hematíes. El normal, digamos, en la citología exocervical es tener algunos polimorfonucleares. Bueno, acá el fondo normal en el endometrio es el fondo hemático. O sea, ver hematíes no es una patología, no nos hace pensar en alguna patología. En cambio, ver hematíes en una citología exocervical ya nos da un signo de alarma. El fondo leucocitario es patológico en la citología endometrial. ¿Cuándo lo encontramos a los polimorfonucleares en el fondo en un extendido de citología endometrial? En dos eventualidades. En una piometría, o sea, una endometritis aguda del endometrio, podemos encontrar fondos leucocitarios, o en un carcinoma. O sea que es un signo de alarma citológica. El fondo sucio, otro signo de alarma citológica, que está producido por detritus y necrosis de los tumores, como se ve cualquier fondo en cualquier tumor del cuerpo humano. Y también el fondo acuoso, mucoide o granular, que son fondos también producidos por carcinomas de distintos tipos. Después podemos ver células epiteliales, vamos a ir a las epiteliales, que en general se ven como planchas con rebordes bien definidos, los bordes son lisos, los núcleos son monomorfos y están equidistantes unos de otros, pero recuerden que la citología es tridimensional, o sea que alguna superposición nuclear se va a ver porque nosotros no estamos haciendo un corte, sino que vemos toda la célula, y en general puede haber una célula adelante y una atrás. Y el citoplasma es variable de acuerdo al momento del ciclo que está. Va a tener menos citoplasma en la etapa proliferativa y más citoplasma en la etapa secretora. Después las células estromales, que pueden estar sueltas o en fragmentos tisulares, y pueden también estar unidas a las células epiteliales, y en general son células que son más alargadas y pueden tener un reborde deflecado. Y otros elementos que podemos encontrar, que ya vamos a hablar, son los macrófagos, y hay que tener cuidado un poquito, y un signo de alarma citológica son los histocitos espumosos, linfocitos, vasos sanguíneos, etc. Esto es un extendido de una citología endometrial en toma directa, y nosotros vemos en el centro un grupo de células epiteliales endometrales con algunas células estromales, ven, que quieren descamar de este grupo, pero en este aumento ya lo que podemos ver es el borde bien liso, hay un reborde epitelial,
¿sí? Como que hay una barrera de células epiteliales, y vamos a ver a más aumento, miren, los núcleos son equidistantes, hay escaso citoplasma, y estos núcleos no tienen atipia citológica. Acá se ve bien el reborde epitelial y los bordes lisos. Esto es un grupo de células epiteliales y algunas estromales. Ven, acá hay estromal, acá es estromal, este es estromal, de un colgajo de células endometriales totalmente normal. Miren el fondo, si bien hay hematíes, ¿ven? Que hay hematíes, es muy limpio y se ve bien las características nucleares y citoplasmáticas. Esto es un grupo de células estromales, algunas están aisladas y otras en este grupo, pero ven que los núcleos son más alargados y los citoplasmas son más pálidos. Acá de vuelta, miren estos núcleos alargados y estos colgajos que son como deflecados, ¿sí? No son lisos como son los de las células epiteliales. Miremos este fondo, como ya les dije que el fondo leucocitario es un fondo patológico, así se ve en la citología. Acá hay un grupo de células epiteliales y miren todos los polimorfos nucleares que hay en este fondo. Esto no es normal y cuando uno lo ve, como yo les dije anteriormente, puede ser debido a que haya una piometra o que haya un carcinoma. Acá esto es una piometra, ven en el estroma endometrial numerosos polimorfonucleares. Hablemos un poquito del tamoxifeno. En un momento se ha utilizado muchísimo la citología endometrial para seguir cómo evolucionaba el endometrio en las pacientes que tomaban tamoxifeno. Recuerden que el tamoxifeno es un antiestrógeno, se lo da a las pacientes cuyos cánceres de mama son positivos con los receptores de estrógeno, se los da como antiestrógeno, pero a nivel del endometrio es un agonista estrogénico y en general produce pólipos, puede producir hiperplasia y raramente carcinomas. Cuando produce carcinomas, en general son carcinomas de bajo grado. Lo que vemos en general en estos extendidos son fondos hemáticos y un abundante material que en general son benignas, o sea que los colgajos son de bordes lisos y pueden ser epiteliales y estromales, pero puede llegar a tener alguna atipia citológica o los núcleos no ser tan homogéneos, sino ser más irregulares, y pueden dar núcleo prominente debido a que el estímulo del endometrio por parte de esta droga producen en general células metaplásicas. Y las células metaplásicas a veces nos hacen pensar en que puede ser un carcinoma. Acá les muestro, por ejemplo, este es un grupo de células estromales y algunas epiteliales, tienen borde liso, pero tiene algunas alteraciones, o sea, un poquito más de macrocariosis y hipercromasia. Acá ven células epiteliales con el borde liso, normales, ven que son equidistantes, membrana nuclear normal, digamos, lisa, y acá puede tener un poquito más de superposición. Esto se puede ver, esto se puede ver en general en los pólipos. Acá de vuelta son grandes colgajos de células estromales que uno puede encontrar en el tamoxifeno. Y acá miren este caso que nosotros nos hizo dudar mucho y le pusimos sospechoso. Antes nosotros le poníamos a las lesiones que nosotros no podíamos, no eran adenocarcinomas, pero no podíamos descartarlo, le poníamos sospechoso de malignidad. Ahora se pone atipia de células glandulares, ¿no? Pero en ese momento, como es un caso viejo, le pusimos sospechoso. Y se los muestro porque miren, los núcleos son bastante más grandes, hay algunos nucleolos, como pueden ver acá, y los bordes no son lisos, miren este grupo, la verdad que
esta citología nos asustó mucho, pero después en la histología vimos que era un pólipo con abundantes metaplasias. Bueno, pasemos a los pólipos ahora. Ustedes saben que los pólipos del endometrio es la patología más frecuente que recibimos en los consultorios de patología. Así que son muy, muy frecuentes y se pueden hacer extendidos de estos pólipos. En general son extendidos muy celulares, pero tienen fondo limpio. Tienen diferentes tipos de células epiteliales porque muchas veces los pólipos tienen metaplasias y una de las metaplasias que más tienen los pólipos es la salpingioide, que como ya les habrá dicho la doctora Díaz, es una causa muy frecuente de falsos positivos de la citología. Así que, bueno, tenemos que tener cuidado, aparte de otro tipo de metaplasias como ser la escamosa y la mucinosa. Este es un extendido de un pólipo y acá vemos un colgajo de células epiteliales que es bastante liso, les diría que los bordes son bien lisos y la verdad que las células son bastante monomorfas, equidistantes, pero vemos acá una más grande, acá otra más grande, acá quiere formar una luz, acá quiere formar otra luz, o sea que con esto no vamos a decir ni ACG, pero bueno, son diferentes alteraciones que presentan y que tenemos que estar atentos. Acá de vuelta, ¿ven? Bordes bien lisos, el reborde epitelial característico de los grupos benignos, acá quiere formar una luz, y hay una ligerísima alteración nuclear. Una cosa que podemos encontrar en general en los extendidos de los pólipos son estos vasos sanguíneos, que en general son rectilíneos, no tienen ramificaciones y están asociados a células estromales y algunas pueden ser también epiteliales. Esta es una histología de un pólipo para mostrarles. Los pólipos pueden ser de diferentes tipos, pero este está formado por glándulas con revestimiento cilíndrico pseudoestratificado de tipo proliferativo y vean el grueso pedículo vascular que tiene este pólipo. Las hiperplasias endometriales, que por supuesto no se hace diagnóstico por citología. Ahora las hiperplasias, hace bastante ya, se diagnostican como hiperplasias endometriales, las que no tienen atipía, hiperplasias con atipía. Las hiperplasias endometriales son casi imposibles de hacer diagnóstico por citología, porque es un diagnóstico histoarquitectural, pero la citología, lo que nos muestra, si uno ve la citología después de hacer el diagnóstico en la histología, o sea, una correlación citohistológica, es abundante grupos de células epiteliales y estromales. O sea, uno cuando mira la citología dice, uy, qué cantidad de material que tiene esta citología, raramente lo tiene un endometrio proliferativo o secretor. Y entonces uno puede pensar que es una hiperplasia sin atipía. Y las hiperplasias atípicas son muy difíciles de hacer diagnóstico entre hiperplasia atípica y adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque uno en la citología ve la atipía, pero no ve la arquitectura, así que uno más que decir que es positivo, no dice más que eso. Esta es una hiperplasia endometrial sin atipía en disgregación, una histología. ¿Por qué les muestro esto? Para que vean que en este caso se ven como ustedes saben, las glándulas totalmente sueltas y estas conglomerados de células estromales que se llaman blue balls, que es característico de la disgregación de una hiperplasia endometrial. Acá mayor aumento, ven las glándulas sueltas y esta disgregación endometrial en forma de conglomerados estromales. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la citología. ¿Ven? La citología tiene grupos de células epiteliales y grandes grupos de células estromales que también se ven como blue balls, acá, verán, acá, acá, ¿sí?
que es característico si uno hace la correlación citohistológica. Acá miren este grupo de células estromales, miren acá más, estas son las células epiteliales, si uno las ve son células que están bien equidistantes, son monomorfas, las membranas nucleares son lisas, los bordes son lisos. Así que es un grupo de células epiteliales totalmente normal. Recuerden que las hiperplasias endometriales también pueden tener metaplasias, o sea que puede haber alguna alteración nuclear. Acá para que vean de vuelta estos grandes grupos de las células estromales que se aprietan y forman estas características bolas azules. Bueno, y ahora pasemos a los carcinomas. Esta es la nueva clasificación de los tumores epiteliales del endometrio. Los carcinomas endometrioides los dividen de acuerdo a la biología molecular. Después está el carcinoma seroso, el de células claras, el indiferenciado, el mixto, el mesonéfrico, el de células escamosas, el mucinoso de tipo intestinal, el símil mesonéfrico y el carcinosarcoma. Ustedes saben que nosotros nos basamos mucho en la clasificación dual del carcinoma de endometrio, que ustedes ya conocen. Hay dos tipos de carcinomas de endometrio. Uno es el tipo más frecuente, que es el tipo 1, que en general es en pacientes más jóvenes, que en general podemos ver en el endometrio adyacente una hiperplasia, tiene un grado histológico bajo, infiltra poco el miometrio, es el grupo de los carcinomas endometrioides. Los receptores son frecuentemente positivos, tienen un muy buen pronóstico y las alteraciones genéticas están basadas en el PTEN, la inestabilidad microsatelital y la beta-catenina. En cambio, los de tipo 2, que son los menos frecuentes, por suerte, se dan en pacientes mucho más grandes, no tiene presencia de hiperplasia, o sea que el endometrio que vamos a encontrar al lado es un endometrio de tipo atrófico, no está estimulado por los estrógenos, los grados histológicos son altos, hay una invasión miometral llega hasta la mitad externa o hasta la serosa. El tipo histológico más frecuente es el seroso, tienen un mal pronóstico y la alteración genética más importante es la mutación de la P53. Esto para que vean una histeroscopía donde ya vemos en el fondo una masa, y la característica de esta masa en la histeroscopía son estos vasos, ¿ven? Que son vasos bien deformados, angulados, con rotaciones. Y microscópicamente, este grupo de células epiteliales, si ustedes se acuerdan de las primeras que yo les mostré, son bastante diferentes. Si bien acá el borde es liso, no tiene el reborde epitelial, y acá el borde no es tan liso, y hay una marcada superposición e hipercromasia nuclear. Acá de vuelta, donde vemos las células que hay mucha superposición nuclear, si uno compara un núcleo con el otro, son bastante diferentes, si bien no hay mucha tipidez citológica, porque seguramente este es un carcinoma endometrioide bien diferenciado, moderadamente diferenciado, vemos que los bordes no son lisos, y no a expensas de, por ejemplo, esta célula estromal, sino a expensas de estas células que son epiteliales, que quieren soltarse. Esto es característico de un carcinoma endometrioide de bajo grado. Acá hay otro grupo, ¿ven? Que hay mucha superposición nuclear. Los núcleos, si uno los ve, tienen diferentes tamaños, son hipercromáticos, los bordes no son lisos. Si bien estas son células estromales, hay células epiteliales también en estos bordes. Y esto es la histología de este
de esta citología que les mostré, que es un adenocarcinoma endometrioide bien diferenciado. Está formado por glándulas, ¿sí? Todas son casi todas glándulas, casi no tiene parte sólida, y estas glándulas están tapizadas por células neoplásicas con bastante poca atipia citológica. Acá para ver de vuelta, miren estos grupos de células epiteliales, miren los núcleos, son bien diferentes, hipercromasia, membranas nucleares con escotaduras. Acá quiere formar una glándula, miren en este lado, los bordes no son lisos, y no es a expensas que no son lisos de las células estromales, sino de las células epiteliales, pues esta es una célula epitelial, esta es una célula epitelial, esto también, acá también. Así que esto es bien característico de los carcinomas endometrioides de bajo grado. Acá podemos ver otro carcinoma endometrioide con un patrón papilar. Lo que más trae problemas son los carcinomas mucinosos bien diferenciados, primero porque no tienen atipía, y segundo porque uno las puede confundir con las células endocervicales normales, o sea que hay que estar muy atentos. ¿Cuándo se ven células mucinosas en un extendido endometrial? Se ven cuando son adenocarcinomas mucinosos, cuando son adenocarcinomas endometrioides de tipo secretor, porque el secretor parece un endometrio secretor, y también los adenocarcinomas mucinosos metastásicos, que no hay que olvidar. Miren, acá tenemos estos grupos de células mucinosas, ¿sí? Que nosotros en un momento pensamos que podían ser células endocervicales, que no habían llegado a la cavidad, pero tienen un fondo hemático que es característico del endometrio y no así del endocervix, y solamente se veían estas células, no había otro tipo de células, digamos, que en general nosotros en un extendido endocervical, aparte de las células endocervicales, podemos ver células escamosas, metaplásicas, etc. Miren, esta era la histología, miren qué bajo es la atipía, casi no tiene atipía, así que es muy difícil hacer diagnóstico en estos extendidos. Acá de vuelta, a mayor aumento, el mismo para que vean la correlación citohistológica. Acá este es un carcinoma endometrioide de tipo secretor, acá bajo aumento, miren lo que yo les decía, estos vasos que se pueden ver en los carcinomas, que son bien con muchas ramificaciones, son vasos anómalos, y rodeando a estos vasos todas las células epiteliales en grupos, que si uno las ve a más aumento, miren, parecen células endocervicales, con los núcleos basales y el citoplasma apical con muy poca alteración. Y estas son la histología, ven que casi no tiene atipía y parece un endometrio de tipo secretor. Acá mayor aumento para que vean la citología, miren los núcleos basales, los citoplasmas amplios apicales que parecen células endocervicales normales. ¿Sí? Acá la histología que es igual, ven que no tiene atipía citológica. Acá hay otro adenocarcinoma mucinoso, miren, también núcleos basales con escasa atipía citológica y abundante citoplasma mucinoso. Este era un adenocarcinoma mucinoso también muy bien diferenciado. Este es otro. Acá ya tienen un poco más de nucleolo y las células tienen unas alteraciones un poquitito, si uno las ve más aumento, pero si uno ve, hace el patrón en panal de abeja como hacen las mucinosas normales, así que si uno no está muy atento pueden pensar que son células endocervicales un poco reactivas. Miren miren la citología la histología no tiene atipía, y miren la citología, hace un patrón en panal de abeja con nucleolo, pero el nucleolo se puede ver perfectamente en las células endocervicales normales, así que estas citologías son muy difíciles de hacer diagnóstico.
En cambio, en los adenocarcinomas de alto grado, en general los fondos pueden ser hemáticos, inflamatorios y siempre tienen diátesis tumoral, tienen gran celularidad con colgajos tridimensionales con marcada atipia citológico y pueden tener nucleolos grandes y únicos. Así se ven, tiene un fondo necrótico con esta suciedad que es característico de los carcinomas de alto grado, tienen estos grupos de células que ya este aumento ven que son de diferentes tamaños, con nucleolo evidente, gran alteración nuclear. Miren a mayor aumento, si bien acá el borde es liso, acá no, y miren estas células, si uno compara la tipía citológica, nucleolo evidente, hipercromasia nuclear, es bien característico de los carcinomas de alto grado. O sea, acá no van a tener ningún problema. Uno lo ve y se da cuenta que es un carcinoma. Miren este aumento, la alteración nuclear, núcleos grandes, hipercromáticos, nucleolos evidentes, la cromatina en disposición bien gruesa. Miren, acá tienen bien perinuclear la cromatina y estas monstruosidades celulares con amoldamiento nuclear entre núcleo y núcleo es bien característico de los carcinomas de alto grado. Acá otra vez, acá más a mayor aumento, vean los nucleolos evidentes, amoldamiento nuclear, ¿sí? Monstruosidades nucleares. Acá también, y acá pueden formar estructuras papilares o que nos remedan estructuras papilares y glandulares. Recuerden que antes el carcinoma seroso se lo llamaba carcinoma seroso papilar, se lo dejó de denominar así porque ahora se ve que puede formar glándulas y puede estar en forma sólida. Acá miren las alteraciones, estas vacuolas que podemos encontrar en los carcinomas serosos, son bien características, pero miren la gran diferencia nuclear y la hipercromasia. Uno no tiene dudas de que este es un carcinoma de alto grado. Acá mayor aumento, para que vean otra imagen. Esto ustedes no van a tener inconvenientes de hacer diagnóstico. Otra imagen de otro carcinoma seroso de alto grado. Miren este núcleo, con este núcleo evidente, miren los núcleos de este colgajo epitelial, miren, no son los bordes, no son lisos, y la diferencia entre núcleo y otro, monstruosidades nucleares, hipercromasia, amoldamiento nuclear, miren estas células como amoldan, es característico de estos tumores de alto grado. Esta histología, miren la celularidad, la tipía citológica, las monstruosidades son exactamente iguales a las que les mostré en la citología. Cuando uno hace la correlación, uno ve que la citología es exactamente igual que la histología. Miren a mayor aumento, la misma que les mostré antes, esta es la histología del último colgajo de citología que les mostré. Miren los núcleos, varios nucleolos, núcleos monstruosos, grandes, hipercromasia nuclear, lo mismo que se veía en esa citología. Bueno, y para terminar, recordar que la citología endometrial en toma directa no está muy difundida. En algunos, acá en Argentina, se los hace en muy pocos lugares, que es muy importante la preservación celular para hacer diagnóstico. Es muy importante entonces que si uno recibe citología endometrial, le explique al ginecólogo que la toma, que lo deje secar al aire y que se lo mande así y que uno le va a hacer la rehidratación. Y no solo cuando uno ve un extendido es ver las células epiteliales y estromales, que uno en general uno hace eso cuando ve un extendido citológico, sino también ver el fondo y otros elementos citológicos que nos pueden ayudar a hacer los diagnósticos. Bueno, esto es algo muy básico de citología endometrial en toma directa, pero espero que les ayude si alguna vez tienen una de estas citologías. Buenas tardes.